de este enemigo invisible, pues ha llevado a que las familias se enfrenten al encierro, se enfrenten al encuentro, a una distribución de espacios, de tiempos, de obligaciones, que ha significado un reto muy importante y muy diferente para todos. Las diversidades, pues, sobre la intimidad, la privacidad, la forma de manejar este confinamiento en cada hogar es muy, muy diverso. Y esto se refleja en esta bella foto, digamos, de también de ese proyecto del New York Times, en este caso de un fotógrafo brasilero que se llama Víctor Morillana. En cada hogar entonces vivimos lo que se puede denominar un estrés traumático continuo debido a este virus, que es continuo porque el riesgo es impredecible, está presente, pero no lo vemos, es invisible, pero es poderoso. Y también hay una ausencia, pues, de un sistema seguro de defensa y de protección. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Solamente la necesidad de adaptarnos y de permanecer alertas, adaptarnos a esta pérdida ambigua que en ocasiones es en dos sentidos. Hay, como en la presencia del COVID-19, hay una ausencia física del estresor, pero hay una presencia clara a nivel psicológico. Y a esto en ocasiones se suma la presencia tanto física como psicológica de una pérdida ambigua, como es lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer. Entonces se vuelve doblemente difícil, digamos, el enfrentamiento y la adaptación. Todos sabemos que con las noticias que hemos recibido del tema de la pandemia, pues que esto afecta de manera no exclusiva, pero sí predominante a la población mayor, que hoy en día podemos decir viejos jóvenes, viejos, mayores de 70 años en general, son las personas pues más vulnerables. Y estas personas vulnerables también eran vulnerables antes del COVID-19. Si hablamos del envejecimiento en Colombia, sabemos que Colombia experimenta un claro aumento demográfico en la cantidad y en la proporción de ancianos, y que estos cambios demográficos están aumentando en forma dramática la importancia de las demencias, y que la más frecuente de las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ya antes de la pandemia del COVID-19, el tema del envejecimiento en Colombia, el tema de las enfermedades asociadas al envejecimiento y entre ellas la enfermedad de Alzheimer, ya era un problema de salud pública, ya era un problema dada la precariedad, digamos, de nuestro sistema de atención en salud y de nuestro sistema, digamos, social de atención a las personas vulnerables. Entonces, también hay que tener en cuenta que dentro de esa estructura piramidal de la población con discapacidad mayor de 60 años, pues es también muy grande. El 45% de las personas con discapacidad registradas son mayores de 59 años. Entonces, esa población es muy frágil, es vulnerable, es la que hay que proteger más y es la que debe estar más, digamos, en confinamiento para evitar el contagio. Además, sabemos también que es en esta población donde hay pues esos enormes factores, digamos, factores de riesgo que están asociados como la hipertensión arterial, los síntomas depresivos, las condiciones de diabetes, etcétera, de enfermedades cardiovasculares, y esos precisamente entonces son pues los factores que también agravan las posibilidades, digamos, de mejoría al adquirir el virus. Entonces, todo este panorama muestra que desde antes ya era complejo, pero que ahorita pues se le suma toda esta complejidad asociada a los factores de riesgo y del virus, y también el hecho de que con el confinamiento aumentan algunas condiciones que también ya estaban descritas desde el 2015 con el censo y con los estudios de SABE Colombia. Se había demostrado que el hogar es un epicentro de violencia. Entonces, esto es un factor importante y que dentro de toda esta pandemia y dentro de todos estos requisitos de confinamiento, la lucha debe ser por ir, digamos, a favorecer condiciones para que podamos cuidar y cuidarnos y cuidar a los enfermos. Entonces, en esta población de envejecimiento y demencia, claramente, pues hay
problemas asociados al aislamiento, limitaciones de acceso a la información, a veces hay mayor ansiedad, olvido de las instrucciones. Los pacientes con Alzheimer ya establecido clínicamente con los trastornos característicos de la memoria, pues son aquellos que tienen mayor dificultad para asumir, digamos, todas las instrucciones de cuidado, como el lavado de manos, como el distanciamiento, como el confinamiento, para poder manejar, digamos, estas situaciones. Hay que enfrentarse también a toma de decisiones muy difíciles desde el punto de vista médico y social. Lo importante es entonces como el objetivo de cuidar y de cuidarse, y una palabra que es muy importante dentro de todo este contexto tan difícil que todos hemos tenido que estar viviendo es el de la resiliencia. Y todos los pacientes, familiares, debemos entrar, digamos, en ese concepto de la capacidad para recuperarnos frente a la adversidad, para seguir proyectando un futuro. Entonces, la idea con esta charla es mostrar una cantidad de posibilidades de asumir esta pandemia como algo que pueda hacernos crecer, aceptar las realidades que hay que afrontar, encontrar el significado de las cosas en tiempos difíciles y tener la habilidad pues para improvisar y para hacer lo que se pueda con lo que se tenga a mano. Entonces, ¿cuáles son las cosas que vamos a proponer para poder dar un mejor bienestar y manejo a las situaciones difíciles a las que nos vemos enfrentados debido a esta pandemia en personas mayores y con demencia? Pues hay que tener en cuenta que son muchos niveles en los que podemos ejercer una influencia y en los que podríamos hacer cosas para mejorar esa calidad de vida, ese estado funcional de esa persona. Hay que tener en cuenta el estado médico, la salud orgánica, hay que tener en cuenta el estado mental, cognitivo, el estado afectivo y la situación social. Qué tantos recursos, soporte, condiciones del entorno podemos tener para poder mejorar en lo posible y generar estrategias para compensar pues todas estas dificultades. Desde el punto de vista del estado físico, pues hay que fijarse metas de manejo en torno a los patrones de alimentación, a los patrones de sueño y a los patrones de actividad física, que sabemos por múltiples fuentes la importancia de la actividad física para mantener un adecuado estado, no solamente del cuerpo, sino de la mente. Sin embargo, también esto antes del COVID-19 estaba registrado que era una limitación y que los hábitos de actividad física de las personas mayores no son buenos en general y hay que incentivar que se vuelvan mejores. Aquí vemos pues cómo pues en personas de más de 85 años pues prácticamente más del 70% de las personas no hace absolutamente ninguna actividad y pues los índices digamos de ejercicio ni siquiera son muy altos en las personas de 60, 64 años. Entonces esto es algo que es posible mejorar si se crea una rutina y se entiende la importancia de realizar estas actividades físicas. Hoy en día, aún con los mismos programas que ha patrocinado este sistema de comunicación en salud de la universidad y muchos otros vínculos a través del Internet, ofrecen gratuitamente programas de cortos o largos, que son terapias mente-cuerpo, terapias como alrededor del yoga, de la meditación, de ejercicios aún en una silla, en personas con movilidad limitada, el tai chi, etcétera. Entonces, hay múltiples posibilidades para descargar alguno de estos programas y convertirlo en algo que sea una rutina diaria, teniendo en cuenta que estas terapias mente-cuerpo pues activan la circulación sanguínea, ejercitan la mente, reducen la ingesta de medicamentos para la ansiedad, para la depresión, disminuye los niveles de estrés, alivia dolores articulares, previene el insomnio, mejora el equilibrio. Entonces, a nivel físico, tener en cuenta cualquiera de esas propuestas que pueda estar pues de acuerdo con cada persona, la selección. También el estado emocional. Evidentemente, este es uno de los aspectos que más vemos que
hay que poner atención dentro de todo este proceso de vida y de confinamiento porque hay una oscilación de muchos estados emocionales desde los que llamamos positivos como de afecto, de amor, de cariño, de ternura, etcétera, o también muchos sentimientos y emociones asociadas con la rabia, con el miedo, con el temor, y hay que comprender y comunicar esas emociones. Dentro del entorno familiar es muy importante elaborar esos sentimientos y sobre todo pues incentivar la esperanza y la meta, digamos, a nivel emocional es intentar establecer un ambiente sano donde se reconozcan y se manejen esas emociones difíciles, donde se cultive la empatía y la esperanza y se cree pues una red de soporte. Es muy importante contar con un nivel, digamos, de actividad social, manejar esa cadena de afectos a través de familia, de amigos, de los hijos, y desde el punto de vista del manejo al interior de los hogares es muy importante saber quién puede hacer qué y cuándo. Distribuir, digamos, los roles es uno de los factores que ha llevado, por ejemplo, a disminuir factores de estrés, factores de conflicto. Entonces, precisar qué podemos hacer, cuándo lo podemos hacer y quién se va a encargar de hacer qué, de todas estas rutinas que normalmente debemos, digamos, pensar para cada día. A nivel del estado mental, pues la meta es realizar actividades que ayuden a mantenernos activos, que ayuden a utilizar habilidades conservadas y en ocasiones a recuperar funciones que parecen perdidas, que es sorprendente las evidencias, por ejemplo, que hay de personas con demencia que totalmente aisladas, mutistas en un rincón y que con la música empiezan a estar vinculadas y se activan emocionalmente y es posible establecer una relación que es muy significativa. Entonces, a nivel del estado mental hay muchas actividades que también es posible generar dependiendo de los recursos que cada persona tenga en su hogar y que también es posible descargar múltiples actividades que tenemos de acceso gratis en el Internet. Cultivar habilidades artísticas que pueden ser muy diversas con el barro, del dibujo, del colorear, de la pintura. Todo esto también contribuye a enriquecer entonces la capacidad de iniciativa, de imaginación, de comunicación. Esto precisamente, estas imágenes que ustedes ven ahí, son de un programa de estimulación a través de la pintura, todas estas hechas por pacientes con enfermedad de Alzheimer en etapa leve a moderada. También la música, entonces, la música, escuchar, tocar un instrumento, cantar, bailar, es claro que aumenta la energía, que activa el sistema nervioso y hormonal, que produce cambios respiratorios y mentales, y a través de la música, sea de escuchar o de participar, sabemos que pues ayuda a las personas a expresarse, a relacionarse, a orientarse con la realidad, a recordar experiencias pasadas, a aumentar la autoestima y que esa música pues obviamente es adecuada para cada persona y según el efecto deseado. Todas las personas tienen pues gustos diferentes y hay que trabajar sobre esos gustos que la persona tiene o tenía y también sobre qué queremos, si queremos activar o si queremos calmar. Entonces el tipo de música va a ser diferente para, por ejemplo, facilitar como medio para favorecer conductas de relajación, de sueño, de alimentación. Entonces la selección de la música pues va a ser importante, pero es claro que esta música, y hay muchísimas fuentes que han demostrado en personas a mayores y con enfermedades, con demencia como el Alzheimer, que hay un gran poder curativo, que mucha de la desesperación que en ocasiones experimentan con la música se transforma en serenidad. Hay muchos trabajos que han demostrado que a través de la música se disminuyen conductas no deseables como de agresividad, agitación, de vocalizaciones disruptivas y que aumentan conductas deseables como la relajación, mejor alimentación, mejor digestión, más tranquilidad, mejor sueño. Entonces, la música también es en ocasiones significativa para recordar cosas que creían olvidadas.
lo que llamamos reminiscencias, entonces que se pueden realizar a través de música significativa o también a través de evocar situaciones del pasado con otros estímulos como pueden ser rescatar libros, objetos, fotos, y esto forma parte de la estimulación cognitiva en personas con Alzheimer, que un familiar, un hijo, un nieto se siente a conversar sobre el pasado, que generalmente es lo que conservan muy bien, a veces de una manera sorprendente. Las personas con Alzheimer recuerdan cosas del pasado remoto de una manera muy clara. Lo que no recuerdan es lo reciente, lo que pasó ayer o esta mañana, o la capacidad para mantener ideas en la mente. Pero lo que es el pasado generalmente está muy bien conservado. Entonces, a través de estas reminiscencias podemos trabajar. También las actividades estimulantes, digamos, en el domicilio. Hay muchos tipos de actividades que también van a depender siempre de los gustos de la persona. No es imponer una actividad que la persona nunca estuvo interesada en hacer, sino en intentar estimular actividades que la persona hubiera sido, digamos, adepta a hacerlas. Si le gustaba jugar cartas o sino el dominó o proponerle rompecabezas y sobre todo también ahora que estamos en el hogar, digamos, y las actividades en la cocina, qué tipo de ayuda dependiendo del estado mental de la persona puede hacer. No tiene riesgo ayudar a desgranar o ayudar a rasgar o ayudar a guardar o ayudar a seleccionar, etcétera, y pues a cocinar en ocasiones a manejar la masa, en hacer las galletas. Entonces son muchas actividades que en torno a la cocina, por ejemplo, son muy estimulantes y que digamos, tienen que ver con involucrar a la persona en las actividades, en no dejarla aislada y en siempre estarle manifestando que está presente. El cine o la literatura, pues son otras actividades interesantes. Otra, cuando hay posibilidad de tener acceso, por ejemplo, a un jardín, cuando hay posibilidad de tener acceso a una terracita o a una actividad, digamos, de horticultura. Esto fue un programa que este semestre hizo el estudiante Luis David Ayala, que fue su trabajo de grado y que fue muy satisfactorio con personas con enfermedad de Alzheimer, que ellos mismos ayudaron a sembrar, a cultivar, a preparar la tierra y a mirar cómo germinaban las semillas y a finalmente pues ingerir todos esos productos que ellos mismos fueron quienes los cultivaron. Entonces es una actividad enormemente estimulante y también la de hacer floreros, que estimula actividades y funciones mentales al mismo tiempo que es lúdico, digamos, que es recreativo, que es divertido. Entonces, esta estimulación cognitiva a través de la horticultura terapéutica puede ser muy interesante. También, pues, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con el manejo, digamos, dependiendo también de cada persona, pues genera pues paz, serenidad, en el hogar, muchas de actividades, digamos, que se pueden organizar en torno a esta espiritualidad. En general, entonces, digamos, todo este panorama que yo les he mostrado un poco alrededor de los diferentes niveles en los que podemos incidir sobre la actividad cognitiva, la actividad emocional, la actividad social y la actividad física de las personas mayores y de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, llevan a, digamos, a plantear que una de las factores o una de las estrategias que podemos tener en el hogar para enfrentar el envejecimiento y la demencia es establecer programas diarios, pero de rutinas flexibles que incluyan los diferentes niveles de actividad. Digamos, esto sería como una de las recomendaciones principales que podríamos plantear y es la importancia de generar, digamos, como esa idea de vivamos cada día lo mejor posible,
pero planeemos qué vamos a hacer cada día para poder suplir cada uno de esos estados que son importantes para las personas con envejecimiento y demencia. Entonces, la rutina del cuidado personal es la rutina que es diaria, la rutina de la alimentación, pero de acuerdo a lo que se tiene y a lo que se puede hacer, cuáles van a ser las variaciones o cuál va a ser la, digamos, oferta nutritiva en lo máximo posible de alimentación que se va a ofrecer con unos horarios estipulados también y que involucran entonces el cuidado personal, la alimentación con los horarios establecidos y fijos que dan mucha más seguridad y también que mejoran, digamos, el bienestar y la salud física, lo mismo que va a ayudar a regular también los estados de sueño y regular la actividad física, cuáles van a ser las horas y las rutinas que se van a proponer y a hacer a nivel de actividad física, qué actividades mentales podemos proponer. Un día puede ser leer un libro, otro día colorear un mandala, otro día hacer un rompecabezas, otro día rescatar los archivos de fotos, etcétera, y que siempre haya una actividad social donde haya comunicación, donde haya una conversación, donde haya un comunicar y un expresar, digamos, las emociones y regular, digamos, esos contactos que son pues importantes, sobre todo con los seres más queridos y con pues, los hijos y la familia, dentro de ese contexto que siempre haya entonces todos esos niveles, todos estos niveles de cuidado y que es lo que también, digamos, si miramos en la página de la Asociación Mundial de Alzheimer, en la Alzheimer Disease International, qué es lo que ellos sugieren, por ejemplo, cuando hay alguien cuidando a una persona con demencia. Fíjense que es un poco lo que hemos venido mirando. Ellos plantean que hay que intentar mantenerse en contacto con los seres queridos, bien sea si no los tenemos en el hogar, entonces por teléfono o por videollamada, colocar recordatorios para lavarse las manos, para cumplir con, digamos, todas esas estrategias de cuidado, hacer ejercicio, escuchar el cuerpo. Obviamente, para cada persona hay una rutina adecuada. Hay que mantener rutinas diarias que ayudan entonces a todos esos ritmos y a esos equilibrios en los diferentes niveles. Y también el limitar, mirar o leer noticias solamente una o dos veces al día y evitar tácticas atemorizantes para que la gente se lave las manos o haga pues la práctica, digamos, de distanciamiento social, evitar todas esas noticias o ruidos mediáticos innecesarios, evitar siestas prolongadas que puedan causar problemas de sueño y evitar en lo posible enojarse con la persona que está confundida o molesta por la situación. Igualmente, si miramos la página de adultos mayores en cuarentena de la alcaldía, de la integración social a nivel de gobierno, digamos, con todas los consejos y las recomendaciones de geriatría del doctor Robinson Cuadros, de nuevo vemos que, pues, ¿qué podemos hacer con los adultos mayores y con las personas con Alzheimer? Todo esto que acabamos de mencionar, ayudar a establecer rutinas nuevas, convertir tareas complejas en pasos simples, hacer ejercicio, contactar amigos y familiares, realizar actividad física, desempolvar objetos especiales, establecer metas diarias. Yo pienso que esto es una de las cosas que es más importante viviendo el día a día, pero estableciendo unas metas diarias en cada uno de esos niveles, mantenerse conectados y básicamente estimular a la persona con la que estamos o la persona que queremos cuidar, al adulto mayor o al paciente con Alzheimer. Permitir y sugerir y estimular que lea o leerle, que escuche o que baile, que ayuda, entonces todo lo que ayude a fortalecer, digamos, ese lenguaje emocional. Entonces, cocinar nuevos platos, siguiendo las pautas de nutrición que también van a ser todo esto tiene que ser dependiendo de la persona. No hay reglas y no hay cosas fijas para todas las personas. Siempre debemos tener en cuenta quién es y era esa persona que está sufriendo la enfermedad o que está incapacitada o que tiene limitaciones
cuáles eran sus gustos, sus capacidades, sus habilidades, sus intereses, y por eso las actividades que les proponemos van a ser diferentes dependiendo de la persona. Si es pintar mandalas, o hacer jardinería, o cocinar, o hacer cualquiera de las actividades de juegos en la casa, redescubrir pues libros o escribir o ver películas, etcétera. Entonces, pues digamos, esto es el panorama de cuáles son los consejos o las pautas o las estrategias o algunos de los elementos que podemos plantear que pueden ser útiles para las personas que están en confinamiento como todos, pero que además están sufriendo, digamos, de esta enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál puede ser, digamos, un mensaje de lo que queremos transmitir a través de estos consejos? Que debemos intentar encontrar alegría y mejorar, digamos, en todas nuestras capacidades a pesar de la realidad. Armarse de paciencia, de tolerancia, de empatía, de solidaridad, de coraje y de esperanza. Entonces, pues la idea con esta charla es tratar de mostrar un poco estas posibilidades que a través de todas estas actividades podamos afianzar y que pues cada uno de nosotros ayude a que podamos crear un mundo mejor. Para terminar, entonces, quería contarles que dentro de esta charla, pues les he compartido el libro que hemos publicado en la Universidad Nacional hace algunos años, que se llama Enfermedad de Alzheimer, Memorias que se desvanecen, y que pueden tener acceso gratis a través de la plataforma de la editorial de la Universidad Nacional. Y también que estamos pues configurando una red, digamos, de asesoría y acompañamiento que hemos llamado de neuroacompañamiento. Por lo pronto, pues todos los que estén interesados pueden escribir a mi mail institucional, mpmontanesr@unaledu.co, con el asunto COVID, envejecimiento y demencia. Intentaremos responder preguntas, asesorar. Con el equipo de neuropsicología vamos a pues, configurar como una red de acompañamiento, de asesoría y de programas de estimulación cognitiva a través de la red, de manera que pues vamos a invitar a las personas que quieran a diferentes actividades de estimulación cognitiva que podamos seguir en línea y que pues con también la Fundación Alzheimer Colombia podamos colaborar en lo que sea posible en esta situación. Muchas gracias. Profesora Patricia, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, podemos hacerla a partir de este momento. A través del chat la podemos plantear y pues aquí la estaremos leyendo para que la profesora pues, nos comente. Muchísimas gracias por esta charla tan orientadora. Yo, mientras las personas pues se conectan un poco más con nosotros y comentan algo más acerca del tema que se está tratando, quisiera hacerle una pregunta con respecto al grupo que nos acaba de contar de neuroacompañamiento. ¿Este grupo de desarrollo de habilidades cognitivas es solamente para pacientes con demencia o podrían también participar adultos mayores como proceso de estimulación